Ha estado de visita aquí en Cali en nuestro doctorado en historiografía de la literatura colombiana, uno de los investigadores y escritores más importantes que tiene Colombia en todas estas temáticas, Gonzalo España Arenas, a quien le agradezco que haya venido a nuestra universidad. Y bueno, vamos a hablar de la temática que lo trajo aquí a Cali en esta oportunidad, en la que él, creo yo, es uno de los más importantes estudiosos y expertos que son las novelas de las guerras civiles y por lo tanto también la historia de las guerras civiles. Escribió un libro que la resume muy bien, que se llama El país que se hizo a tiros, y bueno, de esto vamos a hablar bastante, pero empecemos por un tema crucial que has planteado en tus charlas, y es ¿cuál es la diferencia entre esas 9 guerras civiles que se vivieron en el siglo XIX y los conflictos armados que hemos tenido en el siglo XX hasta el siglo XXI? Bueno, la diferencia entre esas guerras y los conflictos nuestros es que ninguno de los conflictos ya del siglo XX ni del XXI se les ha dado categoría de guerra civil. Tuvimos una violencia muy cruda en los años 50, mediados del siglo XX, del siglo pasado. Eso algunos intentaron definirlo como guerra civil, otros lo definieron como una guerra civil no declarada. Ese es un conflicto que dejó por aproximadamente 300.000 muertos y se sabe que causó mucho dolor y mucho desplazamiento humano. Eso nunca fue definido como una guerra civil porque no adquirió esas características que tuvieron las guerras del siglo XIX, que fueron más generalizadas, más disociadoras, más masivas, que implicaron durante varios años que el gobierno se ocupara solo en eso, en sofocar la guerra, movimiento de tropas enormes, participación de todas las regiones, guerrillas, combates decisivos, pérdidas incluso de territorio, quemas de ciudades, cosas terribles que ocurrieron en el XIX. Esa herencia la recibimos, esos odios los recibimos en el XX y durante mucho tiempo permanecieron y manejaron la política de Colombia. Yo creo que eso llegó hasta el Frente Nacional. Nosotros nos emancipamos de esos odios, ya no nos matamos por ser liberales o conservadores. Entró desde luego la influencia de la Revolución Cubana y surgió otro tipo de enfrentamiento político, pero eso ya fue distinto. ¿Qué había detrás de esas guerras? O sea, ¿cuáles eran realmente los móviles de esas guerras? De carácter económico, social, jurídico, político, del modelo de Estado, de la república que se quería construir, que era de todos esos factores los que estaban en juego. Eso se dan odios muy reconcentrados, posiciones muy inabordables, y no había sistemas que permitieran, digamos, mediar o eso irlo arreglando ahí a través de la charla. Pero estas guerras, quieras que no, con toda la insensatez, hubo otro factor que fue decisorio, que fue la soberbia que heredamos de la independencia, terminamos triunfantes. Todo ese generalato quedó vivo relativamente. Entonces ese generalato empezó a insurreccionarse. El primero que se insurrecciona es José María Córdoba, que se insurreccionó contra el mismo Bolívar. Pero todo ese generalato quiere poder, quiere presidencia de la República y quieren después llevar a sus hijos. Y el mando militar es el que se establece en Colombia durante todo el siglo XIX sobre el Estado, en lo fundamental, En medio de las guerras, después de esas racinas, gobernaban civiles los determinados periodos. La gente añoraba eso, los gobiernos civiles, pero no se daban. Pero bueno, por debajo de todo eso, de todas maneras, hay una gran batalla por el progreso, por desmontar el aparataje colonial, la herencia colonial. Desmontar todo ese aparataje colonial fue también parte del impulso de estas guerras. Lo que pasa es que no se dio una sola batalla, una sola guerra definitiva que resolviera todo eso. Las fuerzas se balanceaban, eran casi iguales, ¿no? Cometían errores descomunales, entonces retrocedían. Y entonces ninguna se pudo imponer definitivamente sobre la otra, y entonces eso se daba una guerra cada 10 años, cada 5 años, cada 8 años. Se repiten las guerras en una secuencia interminable, que hacía la vida bastante difícil. Las dos grandes figuras que están en los alineamientos desde el comienzo de la República son Bolívar y Santander, pero había diferencias políticas profundas, que es lo que quiero que hablemos, que eso va a generar pues las dos grandes colectividades políticas del país.
Bolívar siempre expresó una cosa que se llamaba, y era muy de Caracas, de Venezuela, el miedo al negro. El miedo al negro empieza con la revolución de Haití, en 1805. Pues es la que antecede la nuestra. Fue una revolución supremamente cruenta, pues fue tremenda, tremenda. Y la población blanca se puso del lado de los franceses y nunca transigió tampoco con el poder negro, con la cosa de la emancipación. Eso era un problema de emancipación de la esclavitud. Santander define toda la posición liberal. Santander era completamente federalista. Bueno, Santander enfrentó a Bolívar por una serie de cosas que presenta Bolívar al final. Bolívar sí quería un imperio muy duro, ya una especie de monarquía, y un establecimiento pues, de una especie de dictadura severa. Bolívar tenía un sueño muy grande. Lo que ocurre con Bolívar es que su sueño se vuelve irrealizable. Si uno ve después que la República Colombiana se despedaza en 1000 fragmentos, ya en la Primera Guerra Civil, que es la del 40, entonces uno dice, pues si Bolívar intentaba era mantener 5 grandes repúblicas unidas, eso era una locura, eso era imposible. Ese sueño de alguna manera es lo que lo lleva a la tumba, no es la pelea con Santander. Yo creo que eso no es lo que mata a Bolívar. A Bolívar lo mata el fracaso de que Flores se le levanta en Ecuador, lo sacan de Bolivia, atentan contra Sucre, lo sacan del Perú, padece la insurrección en Venezuela y le quita Venezuela a Bolívar. Su proyecto estaba hundido, Bolívar se tenía que morir, se ha debido retirar antes. Ahora, Santander es el que deja sembrada la idea pues, de respetar las leyes, el país dividido según la democracia moderna en 3 poderes, todas esas cuestiones que han funcionado, pero Santander era un acérrimo federalista y deja sembrada esa semilla, y esa semilla la siguen sus seguidores en el Partido Liberal.